Prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Hoy en Secretos de Asturias nos hemos vuelto al Palacio de Meres, en concreto a su bosque, a esas 6 hectáreas que vamos a conocer a fondo con 2 miembros de la familia, con Laína González Cores y con José Ramón Cores Fernández, que son auténticos expertos y conocedores de todos sus secretos. ¿Nos acompañáis? Laína, muchas gracias otra vez por recibirnos. Ay, qué bien verte aquí otra vez. Para nosotros es un placer y además felicitaros a la familia por ese empeño durante esos 30 años en tratar también como habéis tratado la Capilla de Santa Ana, que por ello os han dado un premio muy importante. Sí, recientemente, en mayo, nos concedieron la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España, nos concedió el premio por las restauraciones llevadas a cabo en la capilla durante los últimos 30 años, como bien decías. Seguramente, pues si os ponéis, vais a conseguir un premio para estas 6 hectáreas sí, de bosque. Porque hay que catalogar los robles, eso es un trabajo que tenemos pendiente y que estamos en ello. En Secretos de Asturias contamos no solo con la presencia, con la ayuda de Laína González Cores, sino un poquito con el experto de la familia, experto aficionado. Aficionado, que es Ramón Cores Fernández. Ramón, estamos rodeados de robles plantados por vuestro abuelo, don Joaquín Cores Masaveu, ¿no es así? Sí, aquí en esta parte de atrás tenemos el bosque que plantó nuestro abuelo, Joaquín Cores Masaveu, que se plantó hace unos 70 años, ¿sí? Y se ampliaron un par de hectáreas, las 4 hectáreas que teníamos de roble carballo. Porque el roble americano, es que señores y queridos seguidores del canal Prestosu, estoy haciendo así como malabares para no ortigarme, porque en el suelo hay ortigas y falsas ortigas, que parecen ortigas pero no lo son. Este roble americano tiene estas características, ¿no? Este tipo de hoja. Es una hoja más grande que la del roble carballo y aparte es como picuda. En vez de ser como la otra, que es ondulada. ¿Por qué sabes tú que tiene 200 años este roble? Bueno, este roble tiene 200 o más años porque de cuerda normal tiene 3,20 metros, que es el diámetro, el diámetro del roble a 1 metro de altura. Y como puedes ver, el tamaño, también la altura, que supera los 20 metros. Este roble además se encuentra en una de las mejores manchas de Asturias y la mejor del centro de Asturias. Bueno, pues seguimos conociendo detalles en este bosque del Palacio de Meres. Fíjate, Laína, que el sotobosque es esencial. Hay gente que os dice, oye, ¿por qué no cortáis todo esto, desbrozáis, no? Sí, para caminar más fácil y dices, entonces deja de ser un bosque, ¿no? Claro. La importancia que tiene el sotobosque y todas las especies que viven en ella, yo creo que es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, me acabo de enterar, Laína, que esto es un helecho macho y ahí está la hembra, ¿no? Sí, mira, el macho sale directamente, el tallo sale directamente desde la tierra, sí. Y en cambio la hembra tiene como hijos, sí, ¿no? Claro. Le salen varias desde la madre, por así decirla. Estoy emocionada, Ramón, porque además yo pienso en los invitados de las bodas, de las ceremonias, de los eventos que tenéis aquí. Oye, pues que en un momento dado se pueden dar un paseo por aquí, encontrarse sorpresas como esto que es. Parece que no es nada, pero nos vas a descifrar lo que es, porque aquí habitan un montón de animales, ¿no? Sí, bueno, aquí podemos encontrar corzos, jabalís, tejón, 60 especies de aves tenemos catalogados. Sí. Y esto que veis aquí es un bañal de los jabalís. Esto cuando llueve se llena un poco de agua y ellos vienen y se restriegan para quitarse un poco los parásitos de encima. Bueno, pues estamos en un rincón muy especial porque tenemos unos tejos llorones que a Laína González Cores le fascinan, lo sé, de otros programas que hemos compartido. Sí. Pero que, a ver, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué son paraguas así? ¿Esto es normal? Bueno, por eso decimos llorones, no lo hemos inventado nosotros, no creo que haya esa denominación, pero bueno,
Los tejos son coníferas, y suben y crecen en pico hacia arriba. Si suponemos que a lo largo de en algún momento de la historia, pues los cortaron para que hicieran esta especie de paraguas y poder aquí hacer actos, que es lo que hacemos. Claro, porque es que primero fue ella, la mesa, que nos vamos ahora a sentar tú y yo, y luego plantaron vuestros antepasados los tejos, adrede, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Otro de los lugares más especiales de este bosque del Palacio de Meres es esta mesa abrigada por los tejos llorones, donde se practican o donde habéis hecho ceremonias civiles para las personas que desean casarse por lo civil. Y luego también, es que esto es un ara o altar, o sea que los celtas aquí seguramente... Ceremonias celtas también hemos hecho. Sí, llamando a los 4 elementos, muy mágico. Por favor. Sí. Y también me consta que hacéis unas jornadas de conexión con el bosque, ¿no? Una inmersión con el bosque. Sí, la relajación en el bosque. Son unas jornadas en las cuales las personas pues, venimos hasta aquí y conectamos con los árboles, con la naturaleza. Y luego unos talleres muy interesantes en los que inoculáis, ¿no?, a unos troncos. Unos troncos de roble para que nazca el sirtaque, una seta maravillosa, que es como lo llamo como solomillos, porque son carnosos. Oh, qué de cosas, qué de cosas hacen aquí en el Palacio de Meres. Hay que venir muy a menudo a visitar, bueno, a visitarlo obviamente si tienes algo que celebrar, porque no está abierto a visitas, ¿o sí? A ver, cuéntamelo. Claro que se puede hacer visitas, hacemos incluso visitas turísticas, artísticas, botánicas, bueno, un poco la disciplina que más le interese o una global más sencilla, ¿no? Pero encantados de enseñar esto, es lo que nos gusta. Pues que lo sepan. Bueno, pues nos vamos ya poco a poco despidiendo, pero ante uno de nuestros centenarios favoritos, que es este tilo, ¿no? Sí, este tilo es uno de los grandes árboles del Palacio de Meres. Es un árbol que da un fruto, que es la tila, que se utiliza mucho para hacer infusión. Antes venían aquí las monjinas de un colegio de aquí al lado a recolectarlo. Es maravilloso. Y me consta, me lo ha dicho Laína en el otro programa, que es donde José Luis García eligió para que se grabara la primera escena del abuelo. Efectivamente, sí. Con una lágrima o dos me despido de Ramón Cores Fernández. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Y habernos descifrado tantas cosas. Acompañándonos en nuestro proyecto. Sí, en una gran realidad. Laína González Cores también, gracias una vez más. A ver qué nos inventamos para la próxima. Gracias a vosotros. Sí, algo hay que hacer. Hay que estudiar el archivo histórico. Bueno, se nos ocurre seguro. Seguro. Para que vuelvas. Seguro. Y a ustedes ya saben, a vosotros, seguidores de Canal Prestoso de Secretos de Asturias, un placer haber estado con ellos y con vosotros también. Os esperamos el martes.